Feliz día, iglesia. Dios les bendiga más. Qué grato poder comunicarnos a través de este medio con ustedes. Hoy queremos compartir este tema y espero puedan estarlo viendo en familia, con sus amigos, allí donde puedan estar reunidos o aún en la soledad. Allí solos también puedan prestar mucha atención a lo que Dios quiere decirnos en el día de hoy. Hoy quiero hablarles bajo este título, Espera en Dios. Y hay un versículo bíblico que me gusta mucho. Tal vez ustedes lo han escuchado, está en el libro de los Salmos, en el Salmo 42, verso 5, y dice así: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Espera en Dios. Sé que esperar en Dios, algunos pueden tener un concepto de lo que es esperar en Dios, y algunos pueden decir: pastor, yo he esperado en Dios muchas veces, he estado orando y esperando que Dios haga algo en mi vida, he esperado un milagro, he esperado un cambio. Pero veamos qué es esperar realmente en Dios. Esperar en Dios no es tener una actitud pasiva, tranquila, sin hacer nada y dejar que Él haga todas las cosas que estamos esperando que ocurran en nuestras vidas. Esperar en Dios no es estar conforme con una situación tal vez que estamos viviendo y decimos, bueno, vamos a ver qué Dios va a hacer. Eso no es realmente esperar en Dios. Creo que esperar en Dios tiene que ver más con una actitud expectante, sabiendo que Dios va a hacer algo, que incluso no sabemos cómo lo va a hacer, pero sabemos que lo va a hacer. Y algo de lo maravilloso de las promesas de Dios es que Dios hace las cosas, sabemos que las va a hacer, podemos confiar que las va a hacer, aunque no sabemos muchas veces la forma en que Dios puede hacerlo. Confiar en Dios es esperar y hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer, y esperar que los resultados estén en el control, en las manos del Señor, y darle el tiempo al Señor, porque el tiempo de Dios es perfecto. La Biblia dice que su tiempo es perfecto, y cuando Dios obra, no obra en nuestro tiempo ni en la medida que nosotros muchas veces le hemos pedido. Dios es tan fiel que nos da mucho más de lo que nosotros le pedimos, y eso también para mí es una promesa. Esperar en Dios entonces es fe, es confianza, es creer en que Dios lo va a hacer. Esperar en Dios, y esa confianza tiene que ver con esas promesas de lo que Él nos ha dicho y Él lo hará. Esperar en Dios también es prestar más atención en lo que Él dijo que escuchar lo que otros están diciendo. Eso es esperar en Dios, porque muchas veces en nuestra vida comenzamos a escuchar voces, las circunstancias que están a nuestro alrededor, personas como aquí el salmista también lo dice en otros versos. Me preguntaban, hey, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué sigues en esa situación? ¿Dónde está tu Dios? Y a veces comenzamos a prestar atención a esas voces, y esperar en Dios es escuchar la voz de Él y tal vez sombrear y dejar de prestar tanta atención para que no influya sobre nuestra fe las voces que están a nuestro alrededor. Definitivamente, esperar en Dios es tener paciencia. Y tal vez esto es lo más difícil. Esperar en Dios es tener paciencia, y difícil porque en este tiempo realmente todo lo queremos rápido, y cuando somos impulsivos e impacientes y hemos estado acostumbrados a que todo se nos dé rápidamente, pues esperar en Dios se nos hace difícil, porque esperar en Dios es tener paciencia. ¿Por qué entonces es tan difícil esperar en Dios? Nos preguntamos, ¿por qué es tan difícil tener esa paciencia? ¿Porque solamente somos impulsivos o somos impacientes y queremos todas las cosas rápido? Tal vez esperar en Dios es difícil porque nos han enseñado muchas veces en la iglesia, ore, hermano, tenemos un problema, ore. Y tal vez pensamos que no debemos hacer nada, sino que hemos aprendido durante muchos años que esperar en Dios es dejar que Él haga las cosas y nosotros no hacer nada hasta que Dios obre de alguna manera milagrosa sin nuestra intervención. Pero yo veo algo en la Biblia, que siempre Dios nos da algo que hacer. Siempre Dios nos da una responsabilidad. Y creo que mientras nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde hacer, los resultados están en las manos de Dios. Quiere decir una vez más que esperar en Dios es hacer lo que nos corresponde y esperar que los resultados los tiene Él bajo su control. Y se nos hace difícil porque nos han enseñado a que solo debemos orar. Pero la fe sin obra
es muerta y necesitamos confiar, esperar con fe, haciendo lo que a nosotros nos corresponde, mientras Dios hace lo que solo Él puede hacer. ¿Qué pasa, pastor, si no espero en Dios? Porque yo antes he esperado en Dios, pero ahora no quiero esperar en Dios. Creo que Dios ha tardado demasiado. ¿Qué pasa si yo no espero en Dios? Pues es una elección. Dios nos permite decidir. Tenemos el libre albedrío. Dios nos permite decidir si esperamos en Él o no esperamos en Él. Pero podemos ver a través de su palabra qué ocurre cuando nosotros no esperamos en Dios. Por ejemplo, el profeta Samuel le dice en el capítulo 13 de su primer libro al rey Saúl, en el versículo 13, así: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Aquí hay una palabra que a mí me llamó la atención, porque no esperar en Dios entonces puede llevarnos a actuar alocadamente. No esperar en Dios puede llevarnos a actuar de una manera imprudente y de una manera necia y con torpeza al hacer las cosas que solo Dios puede hacer, o querer nosotros forzar los resultados de esas cosas que nosotros deseamos o queremos fuera de la voluntad de Dios y fuera del tiempo de Dios. Samuel le dice a Saúl: alocadamente has actuado. Perdiste la cordura en el momento de hacer lo que le correspondía tal vez a Dios hacer en su tiempo perfecto. Y realmente es que la historia nos habla de que a Saúl se le dio la orden de que no ofreciera sacrificios a Dios hasta que Samuel llegara como sumo o como sacerdote, llegara a ofrecer los sacrificios juntamente con él. Saúl en ese momento comienza a escuchar las voces, tal vez de los soldados, de las personas que le seguían, y él tuvo miedo y se sintió presionado. Y cuando Samuel le habla y lo confronta y le dice: alocadamente has hecho, ¿qué pasó? ¿Por qué te adelantaste? Él esperó los 7 días que Samuel le había indicado, y justo cuando Saúl ofrece este sacrificio, aparece Samuel y lo confronta. Y la excusa fue: estaba escuchando otras voces, la gente se iba a ir, iba a desertar, me iban a abandonar. Necesitaba hacer algo porque tú estabas tardando. ¿Cuántas veces hemos sentido que Dios tarda? Hemos esperado muchas veces que Dios obre en nuestras vidas. Pero no sé si ustedes recuerdan, yo soy muy refranero, tal vez, ese refrán que dice: tanto nadar para morir en la orilla. Y es hacer un esfuerzo, durar un tiempo tal vez esperando en Dios, pero cuando ya Dios va a obrar, tú te adelantas y desobedeces a aquel mandato, aquel consejo, a aquella palabra que Dios te ha dado, aquello que debías esperar, pero tú estás forzando una situación. Entonces, cuando actuamos así, actuamos alocadamente. Eso fue lo que hizo Saúl. Esperó, pero se desesperó. Esperó un tiempo, pero cuando faltaba poco para recibir de Dios una bendición, no solo para él, sino para su descendencia, para su familia, allí cometió el error. Se desesperó, prestó mayor atención a las voces que le rodeaban, actuó neciamente, no esperó al sacerdote Samuel, y ahí viene la palabra de Samuel de parte de Dios cuando le dice: si hubieses esperado, Dios habría confirmado tu reino para siempre. Cuando nos desesperamos y no esperamos en Dios, entonces echamos a perder las cosas. E incluso podemos dañar el futuro de nuestros hijos. Podemos dañar el futuro de nuestra familia. Le pasó a Saúl. Se supone que sus hijos, su familia, se iban a perpetuar en el trono de Israel. Para siempre iba a ser su descendencia, reyes, una monarquía en el pueblo de Israel. Pero la decisión que él tomó al no esperar en Dios, mira cómo trajo consecuencias sobre su familia, sobre su hogar, sobre sus hijos. Si lees más adelante la historia, encuentras un hombre llamado Mefiboset, que es su nieto, que pudo ser rey en algún momento, hijo de Jonatán, y fue lisiado al momento de tratar de escapar la persona que lo cuidaba, porque cuando los reyes eran muertos y querían acabar con una monarquía, los enemigos llegaban y destruían a toda la familia, a todos los herederos, a todos los descendientes
Y esta mujer tratando de salvarlo, dice la Biblia, que lo deja caer. Mira cómo cambió la vida del hijo de Jonatán, nieto del rey Saúl, de quien estamos hablando. Fue una vida muy difícil. Cuando se vuelve a mencionar en la Biblia, este hombre ya es un adulto, siendo un niño, ahora es un adulto, viviendo en una región llamada Lodebar, que era un lugar de amargura, un lugar terrible, al cual podemos llevar a nuestra familia y al cual podemos llevar a nuestros hijos cuando no esperamos en Dios el tiempo perfecto y no hacemos las cosas que Dios nos ha pedido que hagamos y actuamos alocadamente o en desobediencia. Con la misericordia de Dios, este hombre pasó mucho trabajo, pero con la misericordia de Dios llegó nuevamente a sentarse a la mesa del rey y a ser reivindicado y honrado por un pacto que David hizo con Jonatán. Y como quedaba alguien de la casa de Saúl, de Jonatán, llamado Mefibosé, David quiso honrar ese pacto y lo llama al palacio. El rey lo llama para que se siente a su mesa. Pero por cuántas penurias y qué momentos difíciles pasó este muchacho, siendo un niño, siendo un adolescente, privado de muchas cosas, cuando era un príncipe y debió ser un rey. Pero su abuelo, Saúl, quien no esperó en Dios el momento perfecto, dañó su futuro. ¿Cuántas personas han dañado su matrimonio? Han dañado sus hogares, han perdido sus negocios, han perdido su salud, han perdido su ministerio, su llamado de Dios para su vida en ese propósito por no esperar en Dios, por desesperarse, por actuar alocadamente, impulsivamente, lo han perdido todo. Pero no solamente vas a perder tú, puedes hacer que tu descendencia pierda las bendiciones que Dios tiene para ellos, que tus hijos, tu familia pierdan las bendiciones que Dios tiene para ellos en ese momento porque no hemos esperado en Dios. Esto es lo que pasa cuando no esperamos en Dios. Ahora, cuando esperamos en Dios, las cosas cambian. Cuando esperamos en Dios es diferente. El Salmo 40, verso 1 y 2 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé al Señor. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Cuando esperamos en Dios, Dios escucha nuestras oraciones. Las escucha y las contesta en su tiempo perfecto. Porque Dios tiene mejores planes para nosotros que lo que nosotros podemos tener para nosotros mismos y para nuestros hijos y nuestras familias. El tiempo de Dios es perfecto. Cuando tú esperas en Él, Él escucha tu oración. Y me encanta el versículo 2 cuando dice: me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me estabilizó el Señor. A mí me encantó este versículo bíblico, este verso de la Biblia cuando lo leí, porque, bueno, a todo psicólogo tal vez le encanta y usamos mucho la palabra proceso. Y aquí vemos un proceso. Cuando esperas en Dios, hay un proceso de parte de Dios para tu vida. Cuando esperas en Dios, Dios puede sacarte del foso de la desesperación, de la angustia en la que tú te encuentras, porque Él escucha tu oración, porque esperas con paciencia y te saca del lodo, del fango, donde muchas veces, tal vez por dar, y voy a utilizar una expresión muy coloquial, patadas de ahogado, lo que hacemos es enredarnos más en una circunstancia, en una crisis, en una situación, tratando de producir los resultados que solo Dios puede producir en nuestras vidas. Pero cuando comenzamos a esperar en Dios, entonces Dios nos saca de esa angustia, de esa desesperación en la que estamos viviendo y nos limpia, nos saca del lodo, nos saca del fango, de ese hueco donde tal vez nos hemos metido y donde hemos llevado también a las personas que amamos, a nuestras familias, a vivir las mismas consecuencias. Pero me encanta este proceso. Puso mis pies sobre suelo firme. Y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Quiere decir que Dios va cambiando nuestras circunstancias, pero las cosas no cambian de la noche a la mañana así nada más. Creo que es un proceso muchas veces en nuestra vida, el trato de Dios para moldear nuestro carácter. Cuando esperamos en Dios, entonces podemos decir que Dios va a colocarnos en una firmeza que antes no estábamos, y vamos a poder pisar el suelo firme
Y en la medida que tú avances, en la medida que tú obedezcas, en la medida que camines sobre esa palabra, sobre esa promesa que Dios te ha dado, en la medida que camines bajo principios, entonces Dios va a ir estabilizando tu vida. Dios va a ir estabilizando tu relación matrimonial. Dios va a ir estabilizando la relación con tus hijos. Dios va a ir estabilizando tus emociones. Dios va a ir estabilizando tu ministerio. Dios va a ir estabilizando tu economía, tus finanzas. Porque a veces necesitamos el milagro de parte de Dios y que Dios cambie nuestra situación financiera de la noche a la mañana. Dios nos va a sacar de la desesperación. Y Dios va a limpiarnos y va a enseñarnos a ser mejores mayordomos. Pero también Dios va a ver los pasos que vamos dando en esa firmeza y en esos principios hasta el punto de que Él nos estabilice. Y esto es una gran promesa. Eso sucede cuando esperamos en Dios. Cuando esperamos en Dios nos da paz. Cuando esperamos en Dios, Él nos prospera. Cuando esperamos en Dios, entonces, como decíamos, Él nos estabiliza. Y si quieres paz, si quieres prosperidad y si quieres estabilidad en tu vida, en cualquier área emocional, en tus relaciones, en tus finanzas, ¿qué debes hacer? Pastor, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para tener esa estabilidad? ¿Qué debemos hacer para seguir? ¿Qué debemos hacer? Necesitamos aprender a confiar en Dios y necesitamos aprender a esperar en Él. Mira lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 40, versículos 31. Dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tal vez las circunstancias te ha llevado a perder fuerzas y tal vez esperar en Dios has sentido que ya no tienes fuerza. No, si realmente esperas en Dios y confías en Él, Dios va a multiplicar tus fuerzas. Él multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Y dice su palabra aquí que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. El Salmo 25, verso 3. Salmo 25, verso 3 dice: ciertamente ninguno de los que confían en ti serán avergonzados. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. No vas a quedar avergonzado esperando en el Señor. Tal vez otros le decían al salmista: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué tú sigues en esa crisis? ¿Por qué tú sigues llorando? ¿Por qué tú sigues en esa situación? ¿Dónde está tu Dios? Pero ¿sabes qué dice su palabra aquí? Que si tú esperas en Él, no vas a quedar avergonzado, porque Dios en su tiempo perfecto dará la respuesta a tu causa, dará la respuesta a tu oración. Y por último quiero compartirte este versículo bíblico que está en Oseas, capítulo 12, versículo 6. Dice: y tú vuelve a tu Dios, practica la misericordia y la justicia y espera siempre en tu Dios. Si has dejado de esperar en Dios, si has estado alejado en tu relación con el Señor, si has dejado de confiar en Él y tu fe ha menguado y has estado escuchando más las voces del enemigo, de las circunstancias, de aquellos que te dicen: no, pero ¿para qué sigues allí? ¿Por qué sigues intentando? ¿Por qué sigues esperando? ¿Por qué no haces algo diferente? Si tú estás haciendo lo que te corresponde hacer, si estás trabajando, pues de Dios es darte la prosperidad. Si estás cambiando, pues de Dios es darte la restauración de tu vida, de tu familia. Si estás cambiando hábitos, de Dios es darte la salud. Los resultados vendrán como consecuencia de hacer lo que te corresponde y confiar en que Dios va a actuar en tu vida. Entonces, si has dejado de hacerlo, yo te invito en esta hora, yo te invito en este tiempo, como dice Oseas, tú vuelve a Dios. Vuelve a Dios, acércate otra vez al Señor, confía en Él, practica la misericordia y la justicia, vive bajo los principios de Dios, vive apegado a su palabra, vuelve a los consejos del Señor. Y termina diciendo Oseas: espera siempre, todo el tiempo, espera en Dios, porque los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas y no quedarán avergonzados. ¿Qué tal si tú y yo oramos al Señor? Porque sabemos que es difícil esperar en Él. El escritor, cantautor Jesús Adrián Romero dice: esperar en ti difícil sé que es. Mi mente dice, muchas veces la mente nos
nos traiciona, tenemos pensamientos negativos al respecto, pero podemos orar al Señor juntos. Yo quiero pedirle al Señor por ti, por mí, que nos ayude a esperar el tiempo correcto, a hacer lo que nos corresponde, porque Dios va a contestar nuestras oraciones. Señor, te damos gracias en este día por esta tu palabra, por este tu consejo. Ayúdanos y enséñanos a esperar en ti. Ayúdanos y fortalécenos en esta espera, Señor. Que nuestra fe no mengue, que nuestra fe no falte, que podamos seguir confiando en tus promesas y podamos, Señor, escuchar tu voz atentamente y no las voces o la voz del enemigo diciéndonos, ¿dónde está tu Dios? Señor, que podamos decir a nuestra alma que está abatida, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás abatida? Espera en el Señor, porque vendrán nuevas fuerzas de parte de Él y no quedarán avergonzados los que en Él esperan. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayuda a cada persona. Sácalas de ese pozo de la desesperación, Señor. Y ayúdanos a caminar en firmeza y a estabilizar nuestras vidas, nuestras emociones, nuestras finanzas, nuestras familias, nuestros ministerios. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente. Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control. Espero que este mensaje, Espera en Dios, haya sido de bendición para tu vida y puedas compartirlo con tus amigos, con tus familiares, los beneficios de esperar en el Señor. Y quiero invitarte a que nos sigas por nuestras redes sociales, especialmente en nuestro canal de YouTube, puedas comunicarte, puedas vernos, puedas interactuar con nosotros también. Pero te invitamos a nuestra sede. El próximo domingo 30 de mayo comenzamos y tenemos 2 servicios, a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana. A cualquiera de los 2 puedas asistir y puedas compartir con nosotros y seguir escuchando de la palabra de Dios. Dios te bendiga.